Ok, ya. Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra reunión del IALAB. Como les había comentado, ya vamos a ver algunos de los trabajos que mandamos a ICLR como grupo. Hoy día vamos a ver dos trabajos. El primero es un trabajo que enviamos con Julio y Álvaro, que se llama Catching the Long Tail in Deep Neural Networks. Y el segundo trabajo va a ser un trabajo de Felipe del Río con Cristóbal Izaguirre y Vladimir Araujo, Vladi. en que básicamente ocupan Differential Adaptive Computation Time en Transformers, en BERT. Y ahí Felipe nos va a contar todo el detalle sobre eso. Así que partamos. ¿Ya? Y este trabajo de Catching the Long Tail in Deep Neural Networks, ¿de qué se trata? Trata de hacer dos cosas. Trata de verificar si que efectivamente existen algo que son dos fases de entrenamiento en redes neuronales. Estas fases tienen que ver con lo que se denomina lo que sería aprender patrones, como patrones comunes asociados a datos que son comunes dentro de una distribución de datos, y a lo que sería memorización, que en este sentido vamos a hablar de esto como aprender elementos long tail de una distribución, ¿ya? Y él le va a explicar un poco qué significa long tail, ¿ya? Y lo otro que queríamos ver es que una vez que veamos esto, queremos ver si es que en el momento que se hace memorización, dónde esto está ocurriendo en una red neuronal. Si vamos a poder encontrar alguna forma de localizar esto dentro de los pesos de una red. Así que eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y en este trabajo que entendemos por memorizar, lo vamos a entender como aprender ejemplos infrecuentes de una distribución de datos. Y por ejemplos infrecuentes uno puede pensarlo de dos maneras. La forma más bruta es pensar como, por ejemplo, que un ejemplo infrecuente podría ser algo que es ruido, algo que no tiene básicamente ningún patrón y que no te lo vas a encontrar, no va a haber ningún otro ejemplo igual a eso. ¿Ya? Y la otra forma más usual y lo que tiene que ver más con lo que es realmente ser long tail es hablar de lo que son los ejemplos raros, los ejemplos infrecuentes de una distribución, como por ejemplo si tienes qué sé yo, un detector de caras de conductores, sería bien raro toparse con la foto de un hombre vestido de payaso, ¿ya? Pero puede pasar, ¿ya? Eso. ¿Y por qué queremos hablar de dos fases? Porque hay un paper antiguo de Arpit et al. Con Big Benjo, o sea, Joshua Benjo, para los que no conocen con ese nombre, en que identifican que los ejemplos infrecuentes son aprendidos de una forma mucho más lenta que los ejemplos más comunes. Ya, si uno, en particular, ellos tratan como con ruido. Si se ponen a analizar ¿cómo se llama? Cómo va evolucionando la accuracy de lo que es aprender algo común versus aprender algo que es más raro. Lo común se aprende muchísimo más rápido que lo que es infrecuente. Así que está la hipótesis de que quizás las redes primero podrían tener como dos fases, una que es como aprender estos ejemplos frecuentes, patrones comunes que te maximizan el accuracy, y después una fase en que dicen ya, chao, eso ya no me sirve tanto, voy a dedicarme a memorizar, como loco. Eso. Ya. Y para nosotros hacer este análisis, nosotros vamos a separar nuestros datasets, nuestros conjuntos de datos con los que vamos a trabajar en dos subconjuntos. Un subconjunto que le llamamos el subconjunto frecuente y un segundo subconjunto que le llamamos el subconjunto long. ¿Ya? Y a grandes rasgos, el subconjunto frecuente quiere decir que se refiere a datos dentro de una distribución de datos que son los datos más o menos comunes, los que cuyos patrones se repiten más o menos harto y son más fáciles de aprender. Y un long tail van a ser estos ejemplos más extraños, más infrecuentes, que va a requerir un poco más de memorización aprendérselos, porque no siguen los patrones comunes. ¿Ya? Y el cómo hicimos esta separación entre datasets, o sea, entre estos subsets, ocupamos un trabajo de Carlini et al., en que ellos desarrollan métricas para efectivamente cuantificar qué tan outlier es un dato dentro de una distribución de datos. Y tienen para CyFAR-DA y para MNIST, y me parece que para CyFAR-100 también, tienen un número, básicamente, o sea, tienen un orden definido en que rankean cada uno de los ejemplos de entrenamiento y de validación de test, qué sé yo, por orden de más fácil a más difícil. Y lo que nosotros hicimos fue quedarnos con el 80% más fácil para quedarnos con los frecuentes. Para el long tail lo que nosotros hicimos fue crear nosotros ejemplos raros. No tomamos los ejemplos long tail
en base a esta métrica, sino que a partir de datos de Cypher 100, se los chantamos a Cypher 10 como aleatoriamente le pusimos 10 clases de ejemplos de 10 clases aleatorias como ejemplos long tail, como cosas que se dan de que memorizar. Y cuando trabajamos con NIST, lo que hicimos fue manipular los ejemplos del NIST de entrenamiento para que fueran el mismo ejemplo, pero con los píxeles desordenados. Así que eso también requiere un poquito de memorización. Bueno, y obviamente me pueden interrumpir cuando quieran para hacer preguntas, ¿ya? Porque para algunos no sea para nada intuitivo. Ya. Y Perdón, Alan. Sí. ¿Y por qué decidiste no trabajar con el 20 y en vez de eso trabajar con el otro? No. Porque es una muy buena pregunta, Alejandro, pero en la naturaleza de la investigación, al principio cuando partimos esta investigación no teníamos esta métrica. La métrica de Carlini no la teníamos para nada. De hecho, apareció como 3 días antes del deadline. Así que lo que habíamos hecho nosotros, dado que no teníamos esta métrica, era generar nosotros mismos algo que fuera long tail, algo que sabíamos que iba a tener que ser memorizado. Y dado que quedan 3 días para el deadline, no hicimos más experimentos con el 20%. Vale. Eso. Así que es totalmente una cosa de necesidad más que de diseño. ¿Ya? Y lo lógico entonces es decir, ya, pues entonces si hay dos fases, supongo que vas a poder identificar un punto en que esos cambios de fase suceden. Y la pregunta es cómo. Y bueno, ahí Julio se va a reír, obviamente, pensando en todo lo que hicimos para hacer esto, pero tratamos un montón de cosas. Tratamos, no sé, medir como los gradientes asociados a cada grupo y cómo evolucionan en el tiempo. Tratamos de usar también el punto en que ¿cómo se llama? La red alcanzaba el máximo de validación y ninguno de esos resultados funcionaba en verdad. Y lo que descubrimos es que el criterio más simple en verdad es el que funcionaba mejor. Y el criterio más simple es simplemente decir, es decir, el punto en que el accuracy ¿cómo se llama? En el set benigno tiene una diferencia máxima con el set de memorización. Y eso es lo mismo que decir el punto en que las primeras derivadas de la accuracy para estos dos subconjuntos son iguales. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque al final lo que te está diciendo eso es que desde ese punto como que, o sea, y dado que sabemos que los datos como más frecuentes se aprenden más rápido que los infrecuentes, o sea que esto es long tail, sabemos que la derivada inicialmente del grupo frecuente va a ser siempre mayor que la del grupo infrecuente, hasta que eventualmente van a converger a un punto que son iguales y después el grupo infrecuente, su derivada va a ser mayor que la del frecuente. Ese es el punto que nosotros encontramos, básicamente. Y descubrimos que ese punto anda súper bien para todo lo que vamos a hacer después, así que excelente. ¿Ya? ¿Y cómo se ve? Y cuando lo vemos acá, ese punto sería todos estos puntos de inflexión de acá. ¿Ya? Alen, una pregunta. Sí. Con la primera derivada te referí al error, ¿cierto? No. A ¿cómo obtienes La primera derivada de la accuracy es simplemente cuánto cambia la accuracy por época, Ya, a grandes rasgos. ya, sí, sí. Y que no había cachado que era la accuracy. Sí, es de la accuracy, sí, no es de la pérdida. Eso. Ya, y a ese punto le vamos a llamar en todo esto, lo que queda de presentación, el phase change point, que es un nombre fancy para decir ese punto ahí, en que cambia la inflexión de estas curvas. ¿Ya? Ya. Y lo que queremos verificar es, dado que tenemos un punto en que en teoría creemos que desde ese punto se va a memorizar y antes de eso como que vamos a aprender patrones, ¿cómo verificamos eso? ¿Ya? Y lo que nosotros decidimos hacer es, congelando una red desde ese punto, ir viendo cómo van evolucionando los pesos de esa red a lo largo del resto del entrenamiento. ¿Ya? Y analizando qué pesos convergen y qué pesos no convergen,
determinamos qué pesos van a estar relacionados un poco a lo que es generalización y a cuáles, o sea, más que generalización, a los que están relacionados a estos como ejemplos comunes y qué ejemplos van a estar relacionados a ejemplos infrecuentes, ¿ya? Y cómo hacemos ese análisis, simplemente dado que sabemos que los ejemplos comunes se aprenden primero, tú sabes que si hay pesos asociados a ellos, van a converger primero que los pesos asociados a algo infrecuente. Así que si uno ve aquellos pesos que en la última época de entrenamiento se mantuvieron igual desde el punto de cambio de fase hasta el final del entrenamiento, esos probablemente van a ser los pesos asociados a los patrones comunes, y los que cambiaron van a ser los pesos asociados a memorización. Esa es como la lógica de lo que tratamos de hacer. ¿Ya? ¿Y cómo determinamos que si un peso es igual o no? Básicamente definimos un threshold por capa, dependiente del promedio, un porcentaje del promedio de los pesos de esa capa, nomás, en valor absoluto. ¿Ya? Y otra cosa que hicimos también fue que normalizamos las capas. O sea, claro, las normalizamos para que fueran el vector de parámetros de esa capa fuera de tamaño unitario, porque descubrimos también que la capa final la capa del clasificador como que aumentaba mucho de norma, los parámetros. Pero haciendo esto funcionaba súper bien. ¿Ya? Y lo que nosotros vimos de hacer esto, si nosotros volvíamos los pesos para atrás, que desde el final de entrenamiento los dejábamos como estaban en el PSP, para los que cambiaron, y veíamos después cómo rendía esa red, lo que descubríamos es que el impacto en accuracy en el set de datos comunes era relativamente bajo, como 10 a máximo 20%. Estas curvas se refieren a la cantidad de elementos long tail que le agregamos al dataset, aproximadamente. ¿Ya? Así que entre más elementos raros tiene. Y descubrimos que en el grupo frecuente el efecto en accuracy es importante, pero es relativamente pequeño, mientras que si lo vemos en el impacto en el accuracy, los datos, en el set de datos más infrecuente, la pérdida de accuracy es máxima. Esto es una diferencia absoluta. Esto es perder 60 o 70% puntos de accuracy en el set. Así que se pierde casi todo. Así que lo que nos dice esto es que, oye, parece que estos pesos que van cambiando desde el punto de cambio de fase en adelante tienen mucho más que ver con aprender cosas long tail que aprender cosas frecuentes. Esa es como la conclusión. ¿Ya? Y también lo que hicimos fue verificar, oye, ¿qué pasa si es que lo hacemos quizás en distintas partes de una red? Nosotros trabajamos con una red pequeña basada en mini AlexNet. También trabajamos con una ResNet 18 y con otras cosas, pero estos gráficos son de esta red mini AlexNet, que es una combinación convolucional lineal de 5 capas. Y cuando apagamos solo las capas lineales, o sea, las capas convolucionales, las primeras 2 capas convolucionales, el efecto en accuracy es más o menos importante. Es como lo que perdemos en accuracy si es que solo volvemos para atrás los pesos relacionados a estas capas. Es bien importante. Todo esto es, accuracy todo en el set de ruido, o sea, en el set de long tail, efecto de los datos raros. Si cortamos acá, tenemos un efecto de como 40-50%, en la capa intermedia también, y en la capa final solo tenemos un efecto de como 15, máximo 20%. ¿Por qué esto es relevante? Porque en su momento una de las teorías clásicas, o sea, más que una teoría, era como un pensamiento común que estaba dando vueltas en la gente, es que la memorización tenía lugar más que nada en las capas finales en las capas finales de una red. Que como que las primeras capas convolucionales, qué sé yo, levantaban features y después solo el clasificador final lineal se encargaba de memorizar. Y lo que te está diciendo esto es que eso no es tan así, que si bien hay un efecto de las capas finales en que están memorizando, la pérdida total es como de un 60%, y
estas capas finales no la están explicando. ¿Ya? O sea, como que hay un 45% que no tiene que ver con estas capas, o 40%. Así que la memorización en verdad está sucediendo como en toda la red al mismo tiempo. ¿Ya? Y como conclusión, solo para recapitular, bueno, eso es todo el trabajo, por si acaso. No hay más. Sorry. Y encontramos que hay evidencia para esto de que efectivamente las redes aprenden en 2 etapas, o al menos 2 etapas, una de memorización, una de aprendizaje de patrones y otra de ¿cómo se llama?, de memorizar. También logramos identificar que las redes más encima sí especializan pesos para cada tipo de, de ejemplos. Los ejemplos comunes tienen un cierto grupo de pesos, para otros tienen otras cosas. También descubrimos que entre más ejemplos raros tú metes, o sea, más ejemplos infrecuentes metes en tu dataset, como que tienden a afectar el cómo se aprenden los efectos más comunes. ¿Ya? Vemos que hay una especie de interferencia sucediendo ahí. Y que también, algo que descubrimos que no era obvio para nosotros, es que pasa que hay pesos que durante todo el entrenamiento no se ocupan, nunca se mueven durante todo el entrenamiento. Así que son como simplemente pesos que están como en el paisaje de la optimización, pero no hacen nada. Y más que una conclusión, más que una duda, es como queremos ver, no sabemos muy bien qué está pasando con estos pesos, cuál es el rol de estos pesos de memorización al hacerlos 0, porque cuando lo hacemos 0, el performance se destruye para ambos sets. Más que volverlos para atrás cuando uno lo hace 0, como que destruye la capacidad de toda la red de generalizar, o sea, de funcionar bien en cualquiera de los 2 sets, y no sabemos por qué. Nuestra hipótesis es que simplemente la red se adapta a trabajar con esos valores iniciales, como que están también, de una cierta manera, están como en el paisaje de optimización a la hora de resolver el problema. Y eso es. Muchas gracias por su tiempo. ¿Puedo preguntar al tiro, no? Puedes preguntar al tiro, pero... Ah, perdón, le gané a Francisco, es que yo cacho que Francisco va a ir con las preguntas por el mismo lado también. A ver si latino. A ver, uno, el encontrar algún tipo de estructura en los pesos de memorización y los de ejemplos o patrones comunes, o estaban como desperdigados por toda la red, o dentro de una capa por toda la capa. Sí. Yo en algún momento hicimos un análisis porque pensamos, las capas convolucionales, lo que decíamos, obviamente van a haber como un grupo de filtros que van a estar relacionados a aprender cosas comunes, y claramente van a haber otros filtros completos que van a estar dedicados a la memorización. En la práctica no. No pasa. Los pesos están totalmente repartidos, en la capa, por lo menos en las capas convolucionales. En las capas lineales no pudimos hacer ese análisis. Ya. Sí, es bien poco intuitivo, pero al mismo tiempo intuitivo de cómo trabajan las redes, porque son representaciones distribuidas. Oye, y lo segundo que yo creo que quizá Francisco va a ir también por esa línea después cuando pregunte, ¿ustedes solo hicieron 0 esos pesos los que apagaron, o trataron, por ejemplo, de volverlos al valor inicial que tenían? No, al revés. Justo al revés lo que decís. Lo que hicimos fue volverlos al valor inicial. ¿Ya? Todo el análisis que vimos fue haciéndolos volver al valor inicial. O sea, no al valor inicial, al valor inicial en el punto de cambio de fase. El punto de cambio de fase, ya. Sí. Pero Y los hicimos hicieron 0 también. Ok. Y ¿Y eso volver al valor inicial, onda tipo lottery ticket? En algún momento lo pensamos, pero se nos acabó el tiempo y no seguimos con esa línea. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, señor Alén. Quedo muy problema. conforme con la respuesta. No hay problema. Yo también tenía una pregunta que de hecho Hans me robó la primera y hace la misma pregunta. Perdón. Tengo una continuación de esa pregunta que en el fondo ustedes dicen ya, claro, que lograron localizar cuáles pesos eran especializados en memorizar y cuáles pesos eran especializados en encontrar estos patrones comunes. ¿Sí? Y lo que yo quería preguntar era cómo se distribuían esos pesos en la red. Como los pesos importantes estaban más, o sea, los patrones eran más en las capas de más bajo nivel, o pudieron como hacer ese análisis en la estructura de la red, o sea, a ver.
O sea, parte de mi respuesta es la misma que le digo a Hans, de que no es que los patrones estén o sea, como que los pesos de patrones y los pesos de ruido estén ordenaditos, lindos, como en ciertas partes de la red, no. Por lo menos en las capas convolucionales no era así. No lo único que hicimos nosotros fue esto que demostramos acá, perdón, acá, en que apagamos selectivamente pesos en partes de la red. Eso es toda la localización que hicimos. No miramos. Estoy pensando. Sí miramos los porcentajes también de activación y de desactivación. No tengo los gráficos acá, pero es algo que también vale la pena mencionar, es que los pesos asociados a patrones eran muchísimo menos en cantidad que los asociados a no patrones, o sea, a memorizar. Pero no hicimos un análisis un poquito más profundo, así como ver la estructura de cómo se organizan dentro de una capa, no. Si es que eso es lo que quería ver, perdón. Te voy a compartir un trabajo que salió hace como 1 o 2 años que habla de algo muy similar a este análisis que están haciendo. Ahí te lo mando por interno. Bueno, mientras no sea plagio, bacán. Nada. De nuestra parte, obviamente. Te paso, lo felicito, está muy bueno el trabajo. Ya, pues muchas gracias, Francisco. Ya. Ok, creo que todavía estamos. Si alguien tiene algún... ¿Te puedo hacer una pregunta muy rápida, Allen? Mientras no me destruyas, ningún problema. No, para nada. De hecho, lo contrario. Es que me acuerdo, o sea, ahora dijiste también cómo nos costó encontrar esta métrica que al final fue la que usaron y la encontraron como justo antes de mandar el paper, ¿verdad? Y fue bacán. Sí. Y entonces la duda es como si es que era la más fácil o quizá la más intuitiva, como ¿por qué sería la más intuitiva y por qué no la probaron antes? O sea, no sé, como la métrica en el fondo que elegí igual es importante, entonces ¿cuál es la intuición de por qué esa era la métrica Sí, correcta al final? sí, es que en verdad el cómo avanzó la investigación es que en algún momento nosotros teníamos la intuición de que el punto en que esto iba a pasar iba a ser un punto en que, o sea, y Álvaro me destruyó bien harto cuando dije esto, porque era bien poco científico, pero nosotros queríamos encontrar un punto al principio que fuera como un punto que generalizara razonablemente bien la red. Y así lo puse en su momento y a Álvaro no le gustó para nada, me destruyó, nos destruyó. Y hicimos un montón de experimentos y ya sabíamos que existía un punto así. O sea, que había un punto en que si tú después apagabas los pesos y volvías para atrás, empezaba a dar estos resultados. ¿Ya? Pero al principio fue al ojo, literalmente fue un poquito al ojo. Vimos, por aquí está generalizando bien, parece que por aquí está empezando a memorizar. Y después fue como un reverse engineering, de encontrar una métrica sencilla. O sea, de encontrar una métrica. Y después de trabajar mucho, porque nos habíamos ido en una volada también bien importante de los gradientes, de analizar gradientes y qué sé yo, y hubo un montón de cosas que al final no terminaron en el paper original. Después, cuando ya estábamos bien al día anterior del deadline, como que dijimos, ya, filo, hagamos una cuestión súper simple, onda, comparemos los accuracy, la diferencia en los accuracy, esa cuestión ni cagando funciona, y en verdad sí funciona. Sorry, así es como investigo yo, o sea, investigamos nosotros. Sí. Quizás agregar algo un poco de este trabajo. A mí me hace bastante sentido los resultados que encontraron en el sentido de que, si uno lo piensa al principio, los pesos de la red son totalmente aleatorios. Significa que su output es aleatoria y cualquier cosa que le pongamos como entrada-salida va a marcar error. La tendencia iba a ser de que lo que muevan esos pesos inicialmente sea los errores más comunes. Los errores más comunes son en los datos más comunes. Entonces, de que en una primera fase la red se centre en aprender lo que más se repite, los errores que más se repiten, me hace sentido, ¿no? Pero a la medida de que ese error se disminuya, el error va a ser serio, por lo tanto no va a haber gradiente ahí que siga moviendo la red, ¿no? Y en ese caso van a empezar a moverse la red con
con datos que son menos comunes, es decir, long tail, ¿ya? Y eso está bien. A mí de las cosas que no tuvimos tiempo para analizarlo con más profundidad, pero que a mí no me cuadró tanto de lo que hizo Alain, fue de que él descubrió de que esta etapa de aprender long tail es más fuerte en las primeras capas y no en la última, ¿no? Eso a mí no me cuadra tanto porque uno pensaría que las primeras capas en la red secuencial, ¿cierto? Son además comunes a todo. Entonces también deberían ser, porque todo dato pasa por esas primeras capas, ¿no? Y uno pensaría que están los building blocks, como el abecedario que es común a todos los datos y debería afectar a ambos tipos de datos y no tanto más a los datos menos comunes. Esa es una cosa que está ahí como pendiente y que en algún momento habrá que hacerle un doble clic para ver si realmente los resultados que tienen ellos, que encontramos ahora, son que reflejan básicamente. Y lo otro que es interesante, de que ahora justo Alain tuvimos una conversación ahí con Julio también, como para continuar, es que uno podría pensar de que ahora, una vez que la red ya aprendió estos datos comunes, está hablando sobre entrenamiento, ¿cierto? Y aprendió también los datos menos comunes, ¿ya? Eso no significa que el error siga siendo cero, ¿no? Porque aún hay error, y ese error está ahora dado por las confianzas, ¿no? En el sentido de que siempre estamos entrenando la red con una señal de salida que es del tipo one hot, ¿no? 1 para la clase correcta y 0 para la otra, ¿no? Y si la red no entrega eso, sino que entrega, por ejemplo, 0,9 para la clase correcta y 0,2 para otra clase por ahí, allí todavía hay una señal de error que la red va a tratar ahora de seguir en sus iteraciones, ¿cierto? Ya se me acabó el error de los comunes, ya se me acabó el error de los extraños, lo estoy clasificando bien, tengo 100% en el set de entrenamiento, pero aún no hago el matching con respecto a estas señales one hot 1 y 0 que están en la salida, ¿no? Entonces, una de las cosas que Alain y Julio estuvieron ahí mirando un poco, están mirando, es si es que eso nos da una tercera fase de entrenamiento en que empiezo ahora a delinear de mejor forma los boundaries entre las clases, ¿no? Y eso es algo que está ahí en su pipeline de trabajo futuro, ¿no? Pero un poco les cuento esto en términos de que mucho de todo este análisis surge de ir viendo qué es lo que está aprendiendo la red, lo cual es una cosa súper interesante porque cualquier descubrimiento en esto puede luego dar luces de cómo uno puede ahora cambiar ese entrenamiento, ¿no? De manera de mejorar o acelerar, uno podría pensar, imagínense haciendo ingeniería inversa, uno podría decir una estrategia del tipo curricular learning, que lo que hace es poner básicamente al principio solo los ejemplos más comunes. Favorece el aprendizaje porque igual la red, si no va a tener, hace eso, pero lo hace con un nivel de ruido, como que igual todos los otros puntos raros le meten ruido, entonces mejor saquémosla, dejemos que aprenda solamente con curriculum learning con los ejemplos más comunes, que probablemente los más fáciles van a ser los más comunes, y la red aprende más rápido y aprende mejor, ¿no? Uno podría explicar que curriculum learning funciona bien en términos de estas fases, ¿no? Y uno podría incluso ahora seguir profundizando en términos de, al entender la dinámica de cómo está aprendiendo la red, de cómo puede ahora hacer modificaciones y dar nuevas estrategias que podrían mejorar el aprendizaje. Súper. Vamos a cortarlo hasta acá porque he tomado demasiado tiempo y le toca a Felipe presentar. Así que dale nomás, Felipe. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y por favor, Felipe, dale. Eso. Muchas gracias, Alain. No sé si pueden ya ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, yo les voy a presentar el paper que mandamos con Cristóbal, Vlad y Álvaro a XDR. El paper se llama DAC-BERT, Increasing the Efficiency and Interpretability of BERT by Using Adaptive Computation Time. Entonces, un poco para motivar este paper, todos hemos visto, o por lo menos los que ya llevan un par de años aquí, o viendo modelos de Machine Learning, que desde que salió el Transformer, ahí como por el 2015 o 2016, después BERT, no me sé la fecha exactamente, pero por ahí, como
como como la métrica que ha determinado como más qué tan bien le va a estos modelos al final, y por lo mismo estas grandes empresas como que han invertido más en eso, en hacer crecer estos modelos lo más posible y ganando, o sea, crecer lo más posible y entrando con más datos de manera de ganar así como la mayor, como el mejor performance. El problema que performance es, si bien quizás la métrica o lo que, como el rendimiento de la tarea en el fondo es lo que queremos como métrica principal, como que igual viene con con algunos problemas como secundarios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos crecer el modelo, aumentamos también el costo computacional de esto, y que tiene sus problemas. No solo o sea, no solo como que no permite fácilmente como que democratizar estos modelos, por así decirlo. En el fondo, nosotros no podríamos entrenar un modelo como GPT-3 en el cluster que tenemos, sino que además también ya han salido trabajos que han presentado, que han mostrado que estos modelos efectivamente están teniendo como un impacto negativo incluso en el medio ambiente. Y además tenemos el problema de que a medida que estos modelos van creciendo, se van volviendo más complejos internamente y entonces es más difícil interpretarlo, es más difícil explicar sus predicciones. Entonces se prestan para usos maliciosos de repente, por ejemplo, como son estos ejemplos adversarios que modifican, por ejemplo, el input para que el modelo se confunda totalmente. O ya en el plano como un poco más de lo que se le está exigiendo a este tipo de modelos, por ejemplo, en la Unión Europea ahora ya se está pidiendo que varios de estos modelos puedan explicarse para poder ser usados, por ejemplo, cuando son usados como por ejemplo, para cosas como financieras de repente. Entonces, hace muy poco salió esa regulación, y entonces tenemos que nosotros estar ahí. O sea, es una limitación que se nos está imponiendo un poco al área y que es importante que empecemos a desarrollarlo desde ya. Entonces, con estos dos como objetivos en mente, el área como que ha tomado algunos pasos. Por ejemplo, un ejemplo típico para reducir la computación es este Distilbert, que en el fondo busca destilar un modelo gigante como de BERT en modelos más chicos, pero igual sigue siendo un proceso súper complejo, como en el fondo tenéis que reentrenar el modelo totalmente, eh, y aún así, y además, y peor aún, no es adaptativo en el fondo. Nosotros vamos a tener este modelo más chico para todas las tareas, siendo que quizás algunas tareas que son más complejas, pues nosotros podríamos aprovechar el modelo completo. Y otras tareas, claro, y otros modelos ya que son como que han puesto el foco en el tema adaptativo, como son, por ejemplo, uno basado en paciencia, Fastbert, y el que vamos a hacerle un poco más de doble clic, porque es el que vamos a usar como baseline para este trabajo, que es Divert. Siguen siendo igual, tienen varios, son complejos en el sentido de que son difíciles de tunearlos porque son bastante inestables y tienen hiperparámetros como súper manuales que hay que ajustar. Por ejemplo, Divert usa la entropía en base de sus predicciones para poder elegir cuándo parar. Entonces, agarrar esa entropía vamos a ver al final que los vuelve un poco más inestable que lo que vamos a proponer nosotros. Entonces, frente a este problema, nosotros propusimos DAGBERT, que se basa en este mecanismo de Adaptive Computation Time de Grace, pero lo hacemos, se hace totalmente diferenciable, un poco como la continuación del paper que presentó Álvaro con Cristóbal para CDPR, y permite regular el pipeline de BERT en base a la complejidad de la tarea. Entonces, ¿cómo funciona un poco esto? Nosotros vamos a agregar un módulo de BERT después de cada capa del transformer de BERT. Perdón, un módulo DAG después de cada capa de transformer dentro de BERT. Y este módulo tiene una neurona nueva, o otro output, que en el fondo que permite ver cuánta confianza tiene el modelo con las respuestas que ha dado hasta ahora. Y en base a esas confianzas, después nosotros vamos a poder generar una respuesta final, como una especie de mezcla de expertos, ¿no? Y efectivamente, y podemos aprovechar de esta mezcla como para terminar la ejecución antes, cuando ya sabemos que los resultados que va a predecir el modelo ya se estabilizan. Entonces se ve un poco así el diagrama del modelo. En el fondo, cada vez que tenemos un transformer, un bloque de transformer, vamos a agregar este módulo DACT. Este módulo DACT. Pueden ver mi puntero, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
que va efectivamente calcular estas confianzas y nos va a permitir hacer este early stopping en caso de que lo necesitemos. Entonces, así se ve un poco este módulo DAG. ¿Cómo se llama? Está casi totalmente basado en lo que había presentado Cristóbal para el paper CDPR, que en el fondo tenemos una variedad, vamos a ir en cada punto computando estos H's, que después los vamos a ir agregando en estos, los P, que son las confianzas para cierta respuesta en el fondo. Y además vamos a tener un acumulador como de estas respuestas que va a ser este AN a sub n, que es el que va a ir acumulando la respuesta como para hasta cierto punto. Entonces, en base a eso, que todas son son funciones totalmente diferenciables, nosotros podemos predecirla ¿cómo se llama? En entrenamiento vamos a correr todo el pipeline total y vamos a entrenar en base a lo que dice el A sub n en el último paso. Sin embargo, después de inferencia vamos a ver cómo se hace para poder parar antes. Y en entrenamiento después ya tenemos la predicción, pero lo que no tenemos es, por ejemplo, una forma de pedirle al modelo de que haga la menor cantidad de pasos posible, y eso lo hacemos con este regularizador que le pide que los n sean ¿cómo se llama? Lo menor posible. En el fondo es una especie de, como son positivos, es una especie de norma L1, entonces en el fondo la idea es que uno de estos valores nomás sea bastante alto. Y en inferencia vamos a tener como esta halting condition, que lo único que está diciendo en el fondo, que bueno, está dado por esta fórmula en verdad, pero lo único que está diciendo es que cuando el resultado que es más probable que sea nuestra predicción final, ya tengamos la certeza de que no va a cambiar en comparación al segundo resultado que es el que está como ganando hasta cierto punto, ahí nosotros vamos a poder parar la ejecución. ¿Y cómo entrenamos esto? O sea, generalmente BERT lo que viene es un modelo preentrenado para distintas tareas, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a partir desde BERT pre-train, en el fondo ya cuando se ha entrenado en el modelo de lenguaje, y vamos a entrenar vamos a hacer un fine-tuning de BERT sobre la tarea. La idea de esto es que así nos aseguramos de que tengamos un buen punto de partida para esa tarea y que nuestro módulo en el fondo no interfiera con ese entrenamiento, por lo menos en un principio. Y el segundo paso sería después hacer un fine-tuning conjunto del backbone de BERT con nuestro módulo, de manera que así, además, no solo entramos nuestro módulo en base a lo que ya se sabe, sino que además podemos ajustar un poco BERT de manera que pueda que en el fondo ya tenga asumido que puede que tenga que dar menos pasos y que pueda concentrar las representaciones quizás de mejor forma. Esto un poco también explicado porque voy a tocar ese tema un poquito más después, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas como beneficios que nos trae esto. Bueno, uno, o sea, de nuestro módulo, en comparación a las otras alternativas, uno es que, bueno, totalmente diferenciable y se puede adaptar a las tareas, como ya lo habíamos dicho. Pero también está el hecho de que estemos descartando capas de procesamiento, va de la mano a un momento de la interpretabilidad. Justo un poco antes de que mandáramos el paper a ICDR, Pablo Arceló con Jorge Pérez y otra gente de la Chile, ellos demostraron teóricamente que la explicabilidad de un modelo está más dado por la cantidad de capas que se ejecutan que con la cantidad de neuronas. Entonces, por eso que viene muy relacionado a la intuición de que modelos más profundos son más difíciles de explicar. Efectivamente, hay más cómputo entre medio, entonces ya como que uno puede perder mucho más rápido en el fondo. O sea, a medida que van pasando las capas, uno ya pierde de dónde viene, ¿cómo se llama?, lo que hizo que el modelo tomara una decisión. Y además de esto, al ser totalmente diferenciable, nos permite como usar otras técnicas para poder explicar, por ejemplo, cuándo decide el modelo parar, como técnicas basadas en gradientes, como integrated gradients. Y además, y último, también nuestro modelo es más general que los otros modelos presentados, en el fondo que nosotros podríamos implementar algo como DBERT en base a nuestro modelo.
o podría aprenderlo por sí solo. Y los resultados que obtuvimos, bueno, primero probamos este modelo en 3 tareas del GLUTAS, MRPC, que es una tarea de parafraseo, QNLI, que uno tiene ¿cómo se llama? Una pregunta y una oración, y hay que preguntar si es que la información de la pregunta está en la oración, y una tarea de reconocer textual entitlement, que es como en el fondo como, uno tiene que decir si es que una segunda frase, o sea, si es que si dada una frase y una hipótesis, si la hipótesis está contradiciendo o está, ¿cómo se llama? O está entailed con el texto, ¿cómo se llama? Con el texto. No entiendo tan bien la tarea, en el fondo vi un ejemplo y tiene como sentido al verlo, pero no me acuerdo, no, o sea, no soy tan experto en ese especial. Y bueno, también lo probamos para 2 modelos, como es Bert y Roberta, que eran básicamente era relativamente fácil de probarlo con los dos en el fondo, y me pareció un poco más robusto. Y nos comparamos principalmente contra Diver, que es este modelo baseline que les conté un poco, y para ese modelo tomamos 3 entropías, dado que es como el hiperparámetro más importante, que es el que regula un poco qué tanto cómputo va a hacer versus la accuracy que vamos a tener. Y todos los experimentos los corrimos con los mismos parámetros. Entonces obtuvimos estos resultados, que se los voy a digerir un poco porque es una tabla un poco árida. Primero que nada, como ver que en general tenemos resultados súper parecidos al baseline. Si los círculos rojos, por ejemplo, son casi iguales para el mismo nivel de cómputo, o en algunas tareas, por ejemplo, para Roberta, con NI, que nosotros nos fue un poco mejor a un nivel de cómputo bastante, o sea, un poco, no sé, un poco menos de cómputo y obtuvimos un resultado un poco mejor. Otra cosa importante es esta inestabilidad que tiene Diver, porque al depender de este parámetro que es la entropía, que es el que regula cuánto cómputo cuántos pasos de cómputo vamos a hacer versus qué accuracy, en el fondo, si queremos, o sea, qué performance le vamos a exigir al modelo. Es decir, como, si queremos que todos los pasos de cómputo no se va a ahorrar nada va a responder lo mejor que puede, no va a tener pérdida en su performance, pero si queremos que ahorre espacio de cómputo, efectivamente va a bajar, y eso lo regulamos con entropía. El problema es que para cambios muy chicos de entropía, de repente se da unos saltos, por ejemplo, está ahorrando 70% del cómputo, no estaba ahorrándose nada, no estaba ahorrándose nada de cómputo, y llegando a su performance perfecto, y cambiamos un poco, y pasó al tiro a ahorrarse casi todo el performance, a pasar una capa y después no poder computar nada. Entonces, en ese sentido, súper inestable. Mientras que si se fijan, nosotros Dagberg, que lo entramos todo con el mismo parámetro de regularización, que sería como nuestro regulador de cuánto cómputo versus performance tiene, es mucho más estable. Nosotros estamos siempre relativamente cercanos al 50%, con el mismo parámetro. En ningún momento ni siquiera hicimos mucho fine-tuning de ese parámetro. Entonces, y para todas las tareas ya funciona bastante estable. Y bueno, en temas de interpretación, por ejemplo, también efectivamente se puede ver un poco ya más cuantitativamente de que, por ejemplo, en esta tarea que es como ver parafraseo, que efectivamente el modelo se está fijando en palabras, aquí está Divert versus Dagberg, Divert, que es nuestro baseline. Nosotros como que se fijan palabras que son un poco más claves y un poco más focalizada la atención que está poniendo. Esto es cuando usamos Integrated Gradients. Entonces, por ejemplo, aquí Dagberg son conceptos que si no están en la otra frase es difícil que sea un parafraseo. Entonces, por ejemplo, aquí efectivamente está recalcando más en Taipei, por ejemplo, mientras que Divert es mucho más plano, si se fijan. Y aquí Frozen, mientras que aquí está súper plano. Entonces vemos diferencia ahí cuando usamos estos métodos de interpretabilidad. Y bueno, lo último es que efectivamente nosotros podemos ir viendo paso a paso en qué se está fijando el modelo para tomar esta decisión de parar, en el fondo de parar de cómputo, y
y eso nos puede dar más indicios más información sobre la misma tarea, en el fondo, qué cosas las hace difíciles, qué cosas no, u otras cosas que podamos interesar, como que nos puede dar más indicios de la tarea en sí mismo, en el fondo, más que nada. Mientras que con otros modelos solo tendríamos estos attribution que son en base solo a los outputs finales. Y me pasé un poco el tiempo, pero en el fondo lo que presentamos fue un poco de este modelo de Dalbert que nos permite mejorar, o sea, que nos permite mantener un performance parecido al baseline o un poco mejor, es más estable y además es mucho más interpretable que lo que ya existe. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta para mí, Cristóbal o Ladi. Entonces, quizás perdón, Allen, justo ahí que te desmuteaste. No, era para decir que hablen, no. Ok. No, entonces, algo que quería poner, pero me falló como la matemática, y bueno, justo entre medio, como 2 días antes de que se entregara el paper, viajé a España y toda la cuestión. Así que bien complicado con el virus además. Pero estoy casi seguro de que si se expresa el problema de dBERT usando, o sea, en el fondo si es que entrenamos dBERT expresado en como nuestro framework, es un problema de optimización convexa, ¿verdad? Donde hay un único mínimo. Entonces como que está medio garantizado que va a converger a, o sea, en el fondo que no hay que estar haciendo estas pruebas de entropía, sino que va a converger al tiro a la entropía que debiera ser como comillas óptima. Y si quieren, después puedo meterme más en eso, pero para completar. Estaba esperando un desafío de Hans. Como... ¿Una pregunta, un comentario? Una pregunta para leer. ¿Sería algún beneficio en utilizar la entropía o hay alguna diferencia en usar la entropía? Refiriéndome a lo último que dijiste versus cómo está implementado en el paper, ¿eso es lo mismo o puede haber alguna diferencia como intuitiva aparte de hay que probar si es que funciona mejor nomás? ¿Respondo yo, Felipe? Ya. Es que la entropía es como medio arbitrario, que es como cuando la red está sacando siempre, no sé, un 90%, la entropía quizás constante de tarea a tarea. Entonces, en principio, si es que tú tenés como la tarea de MRPC y la QNLI y en las dos tenés más o menos el mismo rendimiento, pues ahí algo te sirve la entropía como criterio para parar. Y incluso ahí hay esta variabilidad. Pero en cuanto tenéis como una tarea que le cuesta más a la red, imagínate, no sé, una en la que tenéis 30% de accuracy, entonces que hay mucha incerteza, el valor de la entropía como útil, el que debería estar usando para detenerte, digamos, es muy distinto a los anteriores. Entonces, básicamente es como un criterio que es arbitrario y entonces como usar la entropía, así como la están usando en dBERT, implica probar muchos posibles valores y posiblemente no encontrar ninguno que te sirva. Como vimos en ese ejemplo donde como para cambios muy menores en entropía el rendimiento de la red variaba mucho y al final no podías usarlo para tunear como el cómputo que querías de la red. Pero igual bacán que en algunos casos funcione la entropía. De hecho, pues, es como, por eso en ese sentido es como una fuerza también de nuestro modelo, que nosotros podemos enchufarle la entropía y usar la entropía como criterio para detenerse, y la única diferencia es que vamos a aprender la entropía en vez de definirla como hiperparámetro. Bueno, entonces tú crees que agregándole, haciendo esto que dijiste de usar la entropía con Blackbird, igual podéis tener ese problema de que o no podéis tener ese problema que cambia un poco el hiperparámetro y afecta mucho el rendimiento. O sea, sí tendría el mismo problema, pero al menos aprendería la entropía. O sea, ya no sería tan sensible al hiperparámetro, pero a la red, como al DAX, le costaría mucho encontrar también el valor de la entropía, porque como que no existe un buen valor de la entropía para decir cuándo detenerse.
yo ahí de repente como profundizaba un poquito o sea, la entropía sí como que tiene sentido de repente usar la entropía como en esto. El problema es que, como decía Cristóbal, que es verdad que es muy inestable, por ejemplo, justo este mismo caso que estoy mostrando acá. Yo traté al principio, en un momento como de igualar los niveles de cómputo con DACBERT para tener los resultados más parecidos y fue imposible, porque de repente uno ya está como en el quinto decimal y cambiaba un poco y cambiaba muchísimo. Y a mí me da la impresión de que efectivamente como estas redes no están calibradas también, bueno, en el sentido de que las probabilidades que votan no son necesariamente probabilidades, sino que están como sobreajustadas para decir, como lo que dijo Álvaro al final, que en el fondo como que sobreajustadas para decir, para ser lo más puntual posible para la categoría. No están realmente diciéndote, en verdad tengo una confianza del 93%. Entonces yo siento que esa calibración puede estar interfiriendo en que la entropía efectivamente sea como una buena métrica para esto. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a hacer otra pregunta. Dale, Seba. Que una de las cosas más bacanas del DACT en BQA que encontré que hiciste, que esto fue que como que mostraste que el ACT normal no funcionaba para nada en BQA. Entonces como que quedé con ganas de al menos ver una comparación o por qué no se consideró el ACT aquí como baseline. Estaba programado tiempo, es la misma razón por la que hay 3 tareas y no todas las tareas. Sí. Es buen punto igual. Pero también, o sea, desde la perspectiva del paper, parte desde como, mira, existía ACT, esto es una mejor forma de hacer lo mismo y lo vamos a comparar con DBERT, como que la comparación en el fondo de los sistemas de ACT en general representados por este con los sistemas basados en entropía en general representados por DBERT. Pero ahí de hecho hay otro parecido a DBERT como FastBERT y me falta BERT versus Patience, pero ese está basado en paciencia, no en entropía. Vale. ¿Alguien más? Yo igual tengo una pregunta que no tiene que ver específicamente con su trabajo acá, sino que ¿cuál creen que fue el mayor desafío a la hora de hacer este trabajo en particular? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Qué fue lo más trivial, etcétera, etcétera? Si nos pueden compartir como para los que estén haciendo su primer trabajo, cachen algunas cosas que no tienen que ver necesariamente con el tema de investigar, o sea, con la programación misma del desarrollo del trabajo, sino como el flujo de la investigación. O sea, diría un poco el tiempo, ¿verdad? La verdad es que como que se armó el trabajo entero como bien encima del deadline, entonces tuvimos 2 semanas muy intensas como trabajando full en esto, 2 o 3 semanas muy intensas, entonces entre medio nos armamos, o sea, yo entré a la investigación un poco esas 3 semanas, después entró un poco después Vlad, entonces como armarse y como en el fondo, cuando llegó Vlad, por ejemplo, él tuvo que llegar y empezar y partir corriendo desde el principio, no tuvo como un momento de ajustarse. Entonces, en el fondo, quizás como lo que yo saco un poco de esto es que hay que estar como preparado para dejar en algún momento todo de lado y meterse cuando vale la pena y seguir hasta que resulte, y si no resulta, tenemos que haberlo mandado a otra conferencia. No sé si Cristóbal y Vlad coinciden conmigo. Quería agregar también como limitar el scope, porque, no sé, uno siempre está limitado por algo, ¿verdad? En este caso estamos muy limitados por tiempo, pero también estamos limitados en GPU. Yo creo que les pasó a ustedes también, a todos los que llegaron a ICLR. Justo fue el peor momento para el clúster, donde teníamos además estas otras máquinas que no se podían usar porque estaban desenchufadas. Y entonces tuvimos que empezar a decidir como que era lo verdaderamente importante, como cuánto íbamos a profundizar en lo que era interpretabilidad y cuántas técnicas íbamos a probar y en qué tareas nos íbamos a enfocar.
podríamos haber, por ejemplo, incluido ACT también, podríamos haber tratado de correr las distintas tareas, podríamos haber iterado 10 veces en una tarea nada más para tener la varianza, y entonces era mucho y muy encima de tratar de como entender desde arriba, como top-down, la narrativa del paper y cuál iba a ser como la historia que queríamos contar, y ahí Álvaro fue absolutamente crucial, y concentrarse 100% en eso y tratar de que eso quedara bien definido, y el resto era secundario. Uy, me cuelgo un poco de eso para dar una muy buena noticia. Hoy día comenzaron los trabajos de arreglar el sistema eléctrico del clúster, lo cual, según el programa, deberían estar listo para el próximo martes, lo cual quiere decir de que el próximo martes o el miércoles estarían enchufándose los 2 servidores que han estado esperando desde marzo ahí por el problema de la pandemia, que no se pudo conectar. Así que los que tenían ahí, los que ganaron lotería y tenían, habían elegido bautizar los 2 servidores, busquen nombres porque la próxima semana deberían aplicarse. Por otro lado, yo tengo los libros también, allá me llegaron los libros de Amazon, con Alain tenemos que coordinar los premios de la lotería del 18. Sí. Sí. Yo tengo un pequeño anuncio también antes de que nos vayamos, que la próxima semana, el martes, voy a ir a la universidad a buscar unas cosas del laboratorio y voy a aprovechar de llevar las poleras a la gente, por lo menos a los que me contactaron de que no podían venir a buscarlas para acá, y otras personas que yo me dijo que les podía servir. Entonces, a los que le acomoden que le lleve la polera para allá y se la deje ahí en vez de venir a buscarla acá, porfa que me escriban de cualquier forma, Telegram, mail, Slack. Pero para anotarlos, para llevarle su polera. Ya, yo tenía una última pregunta para Cristóbal. Yo sé que está un poquito pasados, pero está interesante esto. Cristóbal, este es un punto como que también le gusta mucho a Hans. Es como, ¿cómo comparáis tu experiencia de haber desarrollado un primer paper principalmente solo versus haberlo hecho ya en equipo? Como con varios miembros del grupo. Igual los compañeros entraron tarde, entonces me habría encantado, por lo útil que fue trabajarlo entre varios, me habría encantado hacerlo como en grupo desde el principio. No sé si a ti te tocó alguna vez como... No, o sea, es que tú trabajaste en tu paper ahora con Julio. Sí. Pero claro, no sé, lo que es división de tareas también, la misma reacción del paper, tener como proofreading entre unos y otros, tratar de hacer como el brainstorming de ideas, alguien que te acompañe cuando estés quedando esta tarde en leer, y en mi caso también alguien que pudiera como cubrirme cuando yo estaba viajando, pues absolutamente clave. Sí. Y también como, no sé, pues Vladi contribuyó con unos gráficos que no tenía idea, y también, o sea, todo el mundo contribuyó con referencias que el resto no conocía, así que aportar todo ese trabajo entre varias personas. Sí, yo quiero compartir lo mismo, y trabajar con Julio fue muy, muy bueno, y sobre todo también ya en los momentos de crunch, así como al final, cuando ya estáis así como tirando la toalla, y hay alguien ahí como que no tiramos la toalla, démosle, sigamos, esto va a salir. Es muy, muy valioso, así que también lo recomiendo para los que estén ahí, más o menos solos, traten de buscarse algún partner, alguien para apoyarse. No hay por qué hacer la cuestión solo. Y el mundo no lo hace muy, muy solo, por si acaso. Eso. Si no hay ningún comentario más, esta reunión llegará a su fin. ¿No hay más comentarios? Ok. Muchas gracias, Alen, por todo. No, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Estuvo muy, muy bueno. Y nos vemos la próxima semana con la presentación de Charlie y ojalá Rodolfo, si que lo logramos contactar, para que nos cuenten de sus trabajos. Muchas gracias por su presentación, estuvieron muy buena. Sí, súper buenos trabajos. Ya, pues cuídense, que estén todos muy bien. Chao, gracias.